Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer el quinto de los 6 cordones rumanos que yo voy a utilizar para mi vestido. Para este trabajo voy a utilizar la aguja de 0,5 milímetros o número 16 de la marca Dama y la aguja de 0,8 milímetros o número 12 de la marca Dama. Pasito a pasito comenzamos. Para este trabajo vamos a necesitar 56 puntos del cordón rumano. En los tutoriales 2 y 3 os enseño cómo hacerlo. Os recuerdo que los puntos se cuentan por los agujeritos que le van saliendo a los lados del cordón. Entonces por ahí se cuentan los puntos y en este caso vamos a necesitar 56. Con la aguja con la que lo he hecho es con la de 0,8 milímetros. Entonces ahora vamos a cambiar la aguja por la de 0,5 milímetros y vamos a comenzar haciendo el rollito. En este caso el rollito es hacia la izquierda. Y vamos a necesitar 13 puntos, incluido el de la aguja. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya tenemos los 13 puntos, ¿veis? Ahora vamos a tomar una lazada y los vamos a cerrar todos juntos. Ya estarían todos cerrados. Ahora vamos a pasar el rabito para adelante, así, y ahora vamos a hacer un punto deslizado y le damos la vuelta. Y en el siguiente punto que os sale justo al lado, así, cerráis con punto deslizado. Y ahora, donde nace el rollito, no, en el siguiente, aquí, aquí nace el rollito, aquí, con punto deslizado. Así. Y ahora ya tendríamos el rollito totalmente hecho. ¿Veis? Ya está cerradito. Ahora vamos ya a empezar a hacer estas onditas que le salen al cordón. Entonces vamos a necesitar 2 puntos deslizados que los vamos a hacer ya en los ojalitos que le salen al cordón. Este sería el primero. Uno. Y 2. Y ahora vamos a volver a cambiar de aguja por la de 0,8 milímetros. Así. Y ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4.
y vamos a poner en la aguja 2 lazadas, y en el mismo punto vamos a hacer la doble vareta pero sin cerrarla del todo arriba. Tiramos un poco para que queden las dos a la misma altura y volvemos a repetir. Vamos a necesitar 8 puntos. Aquí ya tenemos 2. Siempre en el mismo punto y sin cerrar la última. Bueno, 3, 4, vamos tirando un poco y lo vamos colocando. 5, 6, a veces el hilo no quiere ir. 7, 8. Ya tenemos los 8 puntos en la aguja. Ahora los vamos a cerrar todos juntos. Y ahora, esto es la parte de atrás del motivo. Entonces vamos a ir colocando esto, sacándolo como para afuera, para que le vaya quedando esta formita de media luna, ¿veis? Y ahora, en el segundo punto del cordón, 1, 2, cerramos con punto deslizado, 1, 2. Y tiramos para que quede bien apretadito. Ya tendríamos el primero. Ahora en el siguiente punto, otro punto deslizado. En el siguiente, ¿veis? Así, otro punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a volver a repetir lo mismo de antes, haciendo doble vareta sin cerrar la parte de arriba hasta tener un total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos tirando y dejándolo colocado, 7, 8. Y ahora los cerramos todos juntos y los colocamos, vamos sacando para afuera para que quede formita de media luna, ¿veis? Y ahora en el segundo punto, 1 y 2, 1 y 2,
cerramos con punto deslizado y tiramos para que quede bien colocadita. Y en el siguiente otro punto deslizado. Ahora hacemos 4 cadenas y en el mismo punto vamos haciendo doble vareta sin cerrar la parte de arriba hasta tener un total de 8. Así lo repetimos hasta tener 11. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya tenemos los 11. ¿Veis? Ahora, en el segundo punto, cerramos con punto deslizado. Tiramos un poquito. En el siguiente, cerramos con punto deslizado. Y ahora vamos a hacer una cadena y vamos a cortar el hilo. Ya tendríamos la primera parte de nuestro cordón rumano. Ahora vamos a hacer el punto cangrejo, que lo vamos a hacer por el interior. Para hacer el punto cangrejo vamos a cambiar la aguja, voy a utilizar la de 0,5 milímetros y vamos a comenzar haciendo el nudo. Tiramos, encogemos un poco y ahora cogemos el motivo por la parte de atrás. ¿Veis? Esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Entonces, por la parte de detrás y por donde empieza el rollito o donde termina, ¿veis? Aquí hay un punto. A ver. ¿Veis? Aquí está justo el cierre del rollito. Justo al lado hay un punto. Metemos ahí y lo vamos a cerrar con punto deslizado. Así. Tiramos bien. Y ahora, donde comienza el rabito del cordón, a ver si soy capaz de colocarlo. Mirad, empieza justo ahí. Este sería el punto, a ver si es que me lo tapa. A ver, ¿veis? Este es justo donde empieza el rollito. ¿Veis? Pues ahí metemos y cerramos con punto deslizado. Así. Muy bien. Ahora vamos a pasar el hilo este para atrás para que no nos moleste. Así. Y ahora vamos a hacer una cadena. Y le vamos a hacer un punto cangrejo en cada punto del cordón. Entonces, este sería el primer punto. Como esto es tan pequeñito, tengo que darle alguna vuelta para ser capaz de manejarlo. 1, ¿veis? Aquí sería el siguiente. Y así vamos a ir haciendo un punto cangrejo en cada punto del cordón.
Luego los hilos que sobran ya los ocultamos después y se recortan. Este quedó enganchado así. Y continuamos haciendo un punto cangrejo en cada punto del cordón. Aquí este se me va retorciendo poco a poco porque es muy pequeñito, pero con un poco de paciencia va saliendo. Y así hasta llegar a hacer todo el rabito del cordón. ¿Veis? Ya le va saliendo la formita del punto cangrejo al cordón. Y ahora vamos a seguir hasta llegar al final. Ya tendríamos el cordón rumano terminado, solo falta guardar los hilos. Espero que os haya gustado y me hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver. Un saludo y hasta luego.